y vamos a abrir hasta vamos a leer en capítulo 5 y quizás ustedes saben un poco de este libro si han estudiado algo de la Biblia, pero si hablamos de un tema de Tesalonicenses, podemos decir que es un libro que habla de la venida del Señor. La venida del Señor. Muy interesante si tienen interés en saber más de este tema, especialmente el capítulo 4, pero muy interesante. Pero estamos llegando en capítulo 5 a una sección donde Pablo habla de varias instrucciones para la iglesia, varias instrucciones. Y estamos viendo versículo 21 y 22 específicamente, pero vamos a leer de versículo 12. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestáis a los ociosos, que alentáis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague otro a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis a las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, el enfoque, versículos 20 y 21. Hermanos y hermanas, en las últimas 3 semanas hemos visto cosas muy difíciles, cosas que jamás hemos visto quizás en nuestra vida, cosas inesperadas podemos decir. Cuando escuchamos la noticia hace 2 meses que el señor Putin estuvo pensando en entrar a la nación de Ucrania. ¿Cómo se dice? Ucrania. Este fue algo que pensamos, bueno, otra vez él está haciendo lo que quiere hacer, pero está fingiendo. Él jamás va a hacer lo que está diciendo. Pero cuando vimos la noticia que él entró allí, él entró con toda su fuerza, la gran fuerza de Rusia. Para todos, este fue algo muy sorprendente, algo que jamás habíamos pensado quizás. Y en estas 3 semanas, mientras hemos estado viendo las noticias y hemos estado viendo lo que está pasando, las bombas, misiles, todo lo que está haciendo, la destrucción completa que están haciendo a muchas ciudades allí, nosotros como pueblo en Canadá estamos pensando en la incertidumbre que hay, no solamente allí en Europa, pero también la posibilidad que quizás nos puede tocar también.
yo creo que por la primera vez estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. Y no sabemos cómo todo va a salir todavía. Vamos a ver, tenemos que seguir orando. Pero son cosas muy serias, cosas que quizás nos dan miedo, nos dan incertidumbre. Cuando hablamos con los vecinos, cuando hablamos con compañeros del trabajo, podemos decir que muchos también se sienten lo mismo. Pero como cristianos, cuando abrimos nuestras Biblias, tenemos que entender el contexto en que fue escrita la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento. Lo que vemos en el Nuevo Testamento es que ellos vivieron en tiempos muy semejantes, o podemos decir más difíciles que los tiempos en que estamos viviendo nosotros. Ellos vivieron en un pueblo donde no querían a los cristianos. Había mucha persecución, había muchos que estuvieron haciendo violencia a los cristianos y a la iglesia. Esta fue la realidad en que vivieron. Entonces, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, por ejemplo, él está escribiendo a cristianos que habían sufrido mucho. Si vamos a el segundo capítulo, por ejemplo, que regresen allí conmigo, 2:14, capítulo 2:14. Es interesante lo que dice allí. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. La iglesia en Tesalónica, hermanos y hermanas, fue una iglesia que sabía lo que era la persecución real. Muchos de ellos tuvieron que dar sus vidas por su fe. Cuando uno estudia este tiempo en la historia, es interesante cuántos de ellos tuvieron que dar su fe. Y cuando Pablo aquí habla con ellos y él predica y él enseña estas cosas, él está predicando a una iglesia que sabe lo que es la persecución. Este es el contexto en que vemos estas tres cosas que vamos a ver hoy. Que no desprecien profecías, dice, sométenlo todo a prueba, aférense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Primeramente vamos a ver lo que significa no desprecien profecías. Hermanos y hermanas, en la Biblia sabemos que había dos secciones, y hay dos secciones, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Estamos en la segunda parte, el Nuevo Testamento. Ellos estuvieron recibiendo profecías directamente de Dios. Dios estuvo usando hombres inspirados por el Espíritu Santo para que podían recibir el mensaje que Dios tuvo para ellos. En el Antiguo Testamento sabemos que Dios envió profetas. Dios envió hombres con un mensaje para el pueblo de Dios. Y este fue algo normal en el Antiguo Testamento. Cuando Dios quiso hablar de nuevo con su pueblo, Él envió
un profeta. Muchas veces este profeta tuvo un mensaje de arrepentimiento. Muchas veces cuando la nación de Israel era el pueblo de Dios, ellos estuvieron viviendo sus vidas, ellos tuvieron la ley de Dios, ellos habían recibido instrucción de Dios, pero después de un tiempo ellos empezaron a olvidar lo que Dios había dicho. Tenemos esta misma tendencia nosotros, ¿verdad? Saber algo, ¿verdad? Pero olvidar lo que Dios nos dice. Es como un niño, ¿verdad? Que recibe instrucción de sus papás. Podemos decir la misma cosa 100 veces. ¿Y qué pasa? Es como tienen una memoria donde no se quedan las instrucciones que damos, ¿verdad? Y un papá tiene que ser paciente. Pero también en el Antiguo Testamento esto es lo que vemos. Ellos tuvieron la instrucción de Dios, cómo seguir a Dios. Luego ellos empezaron a salir del camino. Ellos empezaron a hacer lo que ellos querían y no hacer la voluntad de Dios. Dios tuvo que enviar profetas que predicaron la verdad, predicaron el mensaje que Dios tuvo preparado para su pueblo. Y en el Nuevo Testamento, en esta etapa también, todavía, como dije, estuvieron recibiendo la palabra escrita por Dios. Pablo estuvo escribiendo cartas a las iglesias, pero él quería que la iglesia supiera algo muy importante. Y vamos a regresar a capítulo 2, versículo 13. Algo muy importante. Por lo cual dice, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces ellos recibieron esta palabra, ellos recibieron esta instrucción por medio de un hombre, por medio de un apóstol, pero esta fue la manera que Dios había decidido que iba a hacer comunicación con la iglesia. Y Pablo está diciendo, mira, cuando Dios habla, tú debes de escuchar. Cuando Dios te dice algo, tú debes recibir el mensaje. No menosprecies lo que Dios te está diciendo. Y vamos a ver en unos momentos que tuvieron que probar el mensaje que recibieron. Pero ellos primeramente tuvieron que escuchar lo que Dios les estuvo diciendo. Dios tuvo un mensaje y ellos tuvieron que tener oídos para escuchar. ¿Y cómo podemos aplicar esto a la vida de hoy? ¿Cómo podemos aplicar esto a la iglesia de hoy? Bueno, primeramente no debemos menospreciar lo que hemos recibido en la palabra. Este es algo precioso, es algo que tiene más valor que cualquier otra cosa en este mundo. Nosotros podemos dejar una herencia a nuestros hijos de casas, de carros, de dinero, pero si no hemos dejado la herencia de la palabra de Dios, no hemos dejado una herencia que va a durar. Y hermanos, tenemos que recordar esto, que la palabra de Dios es preciosa. La palabra de Dios tiene más valor que cualquier otra cosa. No debemos menospreciar el mensaje de la palabra. Y por eso es importante leer la palabra, hermanos. La Biblia no es para guardar
bajo de la cama. Mucha gente, muchas veces fuimos puerta a puerta en México, y mucha gente, yo llegué a la puerta y yo les decía, mira, somos pastores, estamos aquí para explicar la palabra, y ellos me dijeron, qué bueno, pastor, yo tengo Biblia. Y yo siempre preguntaba, ¿dónde está tu Biblia? ¿Tiene polvo sobre tu Biblia? ¿Sí o no? Y muchas veces dijeron, sí, jamás he leído mi Biblia, ¿verdad? Qué malo. Pero la palabra es para nosotros, hermanos. No debemos menospreciarla, no debemos rechazarla. Nosotros debemos ver que es algo que viene de Dios. Pero Pablo sigue, si regresamos a la carta de Tesalonicenses, y hay una conexión entre estas instrucciones, ¿ok? Quiero que vean esto, ¿ok? Dice, no desprecien profecías. Esa es la nueva versión internacional. Este es lo que uso normalmente, no uso la Reina Valera, entonces tengo unos problemas con la Reina Valera con la pronunciación, perdón. Pero la segunda cosa que dice es que debemos probar todo. Debemos probar todo. Entonces sí había profecías, sí había profetas, pero tenemos que recordar el tiempo en que ellos estuvieron viviendo. Ellos no tuvieron toda la Biblia escrita como nosotros. Ellos tuvieron personas que estuvieron escribiendo y estuvieron hablando en el nombre de Cristo, pero ellos tuvieron que entender que había profetas reales, profetas de Dios y profetas falsas. Y por eso él dice que tuvieron que probar. Y uno podría decir, mira, ¿por qué diría algo así? No es que el cristiano, no debe de ser el cristiano una persona que confía, una persona que acepta. Debe de ser una persona que critica. Bueno, podemos decir que no debemos ser personas que critican todo, pero debemos ser personas que saben pensar. La fe cristiana es una fe donde te enseñan a pensar. Y es interesante que muchas religiones, ellos enseñan el opuesto. Yo conocí a mucha gente que me decía, Pastor Ricardo, estoy feliz en tal religión porque mi jefe, mi pastor o mi sacerdote, él piensa por mí. Yo no tengo que pensar, yo ciegamente puedo seguir lo que él dice y yo estoy bien con Dios, me siento bien, no tengo que pensar, todo está bien en mi vida. Hay mucha gente que piensa así, así tratan la religión que tienen, hasta los cristianos. Hay los cristianos que dicen, el pastor es el mero mero en la iglesia, el pastor es la persona en que confío, yo no me meto con lo que él dice. Déjame decirles algo, no es correcto pensar así. El pastor José, él sí tiene un puesto, él tiene un lugar en la iglesia, es alguien que enseña la palabra de Dios, pero es muy importante que estemos nosotros pensando, porque hay gente, hay predicadores, hay los que no enseñan la palabra del Señor. Miren lo que Mateo 5:17 dice. Mateo 5:17. Jesús hablando con la iglesia. ¿Qué dice allí? No es 6:17 quizás. Déjame ver. Habla de las falsas profetas, los falsos profetas. No sé dónde está. Ahorita déjame ver. Veo mis notas.
No lo estoy viendo ahorita. Quizás, hermano, lo puedes checar. Voy a checar aquí. Pero dice que los falsos profetas van a llegar en la iglesia. Mateo 7. Mateo 7, 17. ¿Quizás? 7:3. Sí. Ok. Oh, 15. Perdón, 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son, ¿qué? Lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces ellos vivieron en tiempos cuando había profetas falsas, había profetas verdaderas. Ellos unos estuvieron diciendo la verdad y unos no estuvieron diciendo la verdad. Estuvieron predicando por falsos motivos. Y hermanos, tenemos que entender que la iglesia tuvo que pensar, tuvo que analizar, tuvo que decir, ¿es verdad sí o no? Si vamos a Hechos 17, Pablo habla de esto. Muy importante, él habla de los en Berea, versículos 10 y 11 podemos leer. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos estuvieron examinando, la Nueva Versión Internacional dice, examinando lo que Pablo estuvo diciendo. Y una vez más, es importante saber, en la iglesia es nuestra tarea pensar en el mensaje que estamos recibiendo. También hoy. Hay muchos en la iglesia, hasta en la iglesia cristiana, que están enseñando cosas que no están en la Biblia. Hay muchos que están enseñando doctrinas que están en contra de lo que vemos escritas claramente en la palabra que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que desarrollar la habilidad de pensar claramente, bíblicamente, hoy día. Y eso es cierto en la iglesia, es decir, cuando escuchamos los mensajes, siempre debemos usar la palabra para juzgar lo que estamos escuchando. Y cuando está de acuerdo, debemos celebrarlo, debemos estar nosotros felices, debemos agradar a Dios por los que nos enseñan la palabra. Pero cuando no, también debemos decirlo. Y por eso, cuando tienen preguntas, hermanos, es importante. Yo siempre decía a la iglesia que no acepten todas mis palabras. Si aceptan todo lo que digo, ustedes pueden ser engañados por otros. No porque yo soy tu amigo, no porque yo soy un pastor, no porque yo tengo un título, no. Deben de escuchar la palabra por lo que dice. Y si yo no estoy predicando la palabra, estoy mal. Y por eso Pablo dice, deben de probar, deben de pensar. Y hermanos, este es
una realidad en la iglesia, pero también es una realidad en el mundo en que estamos viviendo. Estamos viendo mucha gente muy confundida hoy. Mucha gente que no sabe lo que está bien y lo que está mal. De hecho, muchas veces están diciendo lo que está mal, está bien. Tenemos que saber cómo probar, cómo pensar bien, bíblicamente, claramente. Y eso es lo que Pablo está diciendo a la iglesia aquí. La tercera cosa, la última cosa, casi no tenemos mucho tiempo, dice, aférense a lo bueno, evitan toda clase de mal. Aférense a lo bueno, evitan toda clase de mal. Hermanos, parece fácil hacerlo. Parece fácil, pero no es, ¿verdad? Nosotros vivimos en un mundo que está muy contaminado con el pecado. Vivimos en un mundo que está en contra de lo que creemos como cristianos. La mayoría de las verdades que creemos como iglesia están en contra. Y estamos viendo el crecimiento de esto hoy día. Estamos viendo, ¿verdad? Muchos que están llevando la batalla a nuestra puerta. Están en contra. Hay leyes que están pasando ahorita. Están hablando de varios muy importantes en Canadá que van a cambiar la manera en que enseñamos en la iglesia. Si obedecemos, no vamos a poder explicar la palabra como es. Va a ser difícil. Pero como iglesia tenemos esta responsabilidad. Entonces tenemos que escuchar esta instrucción, evitar toda clase de mal. Y este puede ser en lo que estamos viendo en nuestras teles, en las películas que estamos viendo, puede ser en los juegos de video que estamos jugando, puede ser en los libros que estamos leyendo, las cosas que estamos viendo en el internet. Nosotros tenemos que recordar esto. Dios nos está llamando a evitar toda clase de mal. Y si la línea está aquí, hermanos, no es acercarnos a la línea lo más, ¿verdad? Lo más cercano, no. Es decir, no, yo voy a evitarlo. No voy a acercarme a algo que me va a hacer daño. Y Pablo lo dice de otra forma, Romanos 12, versículo 9, muy interesante. Romanos 12, 9. Aborrece lo malo, seguir lo bueno. Tiene la idea aquí de abrazar lo que es bueno, amar lo que es bueno, seguir con todo el corazón lo que es bueno y evitar correr de lo que está mal, huir de lo que está mal. Y hermanos, este es bastante importante. Si vamos a sobrevivir en este mundo, en esta batalla espiritual, nosotros como iglesia tenemos que aprender a odiar lo que es malo. Y vivimos en un mundo donde casi no creemos en esto. Vivimos en un mundo donde casi, ¿verdad? Decimos jaja a las cosas que son bien serias. Hasta personas malas. Nunca hablamos de gente muy, muy malo. Gente que son terribles. Cuando vemos ahora a Putin, podemos decir quizás es un hombre terrible, es un hombre que hace lo que quiere hacer
no le importa arruinar vidas y matar a gente inocente, no le importa. Entonces tenemos que evitar lo que está mal, lo que está en contra de la voluntad de Dios, y tenemos que abrazar, tenemos que amar lo que es bueno. Y cuando pensamos en las cosas que hemos recibido, hermanos, hay muchas, ¿verdad? Hemos hablado de la importancia de la palabra de Dios. Qué privilegio tener la palabra. Es una lámpara a nuestros pies, la Biblia dice. Y debemos dar gracias a Dios por lo que hemos recibido. También por tener oportunidad de ser parte de una iglesia. Si ustedes están formando una iglesia, qué bien. No hay nada mejor que tener una iglesia fiel. No hay nada mejor que ser parte de la familia de Dios, ¿verdad? Tener hermanos verdaderos en la fe. Personas que te están cuidando. Pero más que nada, hermanos, cuando pensamos en lo bueno, en abrazar la verdad, no hay nada más precioso que tener el regalo de fe que hay en Jesucristo. Saber por seguro que Cristo murió en la cruz por nosotros, que no hay nada que nos puede separar de su amor. Y yo espero esta tarde que sea la realidad en su vida. Que pase lo que pase, si la guerra extiende, si vemos, como están diciendo, quizás la tercera guerra mundial, no sabemos. Esperamos que no. Pero pase lo que pase, podemos nosotros saber que estamos seguros con Jesucristo. Si esta es tu realidad hoy, si esta es tu creencia hoy, si esta es la fe que tienes hoy, tú puedes enfrentar todo lo que Dios te trae. Y cuando vemos el mundo, ¿verdad?, en que estamos viviendo, podemos también extender este mensaje, traer este mensaje al mundo que no sabe la verdad, que no sabe lo que es tener paz en medio de la tormenta. Y esto es lo que Dios quiere ver en nosotros, que estemos nosotros extendiendo este mensaje de salvación a los que no conocen a Él. Entonces, que estén, ¿verdad?, alegres, hermanos. Podemos tener una alegría, podemos tener una confianza. Sí, los tiempos son difíciles, pero los que están en el Señor son seguros. Vamos a terminar con oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Te damos gracias, Señor, por la confianza que tenemos